Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Empezamos la última clase de este curso sobre el apóstol San Pablo y su obra. Hoy vamos a hablar ya de algo que se saldría de por sí del curso, que es como una prolongación, pero que para conocer bien al apóstol y para conocer bien lo que se ha pensado del apóstol en la iglesia, pues es necesario. La clase la llamamos apócrifos paulinos, es decir, libros sobre San Pablo de la antigua iglesia, de la antigüedad, que no están contenidos en el Nuevo Testamento. En el cuadrito que ahí tenéis a San Pablo con Santa Tecla, de la cual hablaremos ahora a continuación. San Pablo fue alguien tan importante en los primeros años de difusión del cristianismo que provocó intensas polémicas en el ambiente, ¿no? Y tuvo seguidores y detractores apasionados. Pablo fundó iglesias por un amplísimo territorio e influyó en comunidades tan emblemáticas como la misma Roma, donde sufrió martirio. Escribió cartas que pronto se editaron, se agruparon, se clasificaron y que llegaron a incluirse en el Nuevo Testamento. Su figura controvertida merece los honores de una suerte de biografía oficial en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también incluido en el Nuevo Testamento. Pues claro, los Hechos de los Apóstoles sí tiene una parte biográfica sobre San Pablo, como eso decimos, como una biografía oficial, pero los Hechos de los Apóstoles desbordan mucho el tema de una biografía sobre San Pablo. Son una cosa mucho más amplia, como hemos visto en otras clases y en otros cursos. Después de su muerte, se siguieron escribiendo obras sobre él y escritos que pretendían continuar su doctrina y su obra. Ya hemos hablado de las cartas a los Efesios, a los Colosenses, ya hemos hablado de las 3 cartas pastorales, las 2 de Timoteo y Tito, y en su momento pues hablábamos también de la segunda Tesalonicense, aunque esa se podría incluir en un ámbito un poco distinto, quizá dentro del mismo tiempo en el que predicaba Pablo. Dado que el curso ha estado tratando de los escritos atribuidos a San Pablo, que se contienen en el Nuevo Testamento, en este tema nos ocuparemos preferentemente de lo que llamamos apócrifos paulinos, o sea, escritos, textos del siglo II y posteriores, no incluidos en el canon bíblico. En ellos pues se narran viajes, milagros, visiones del apóstol y correspondencia atribuida a Pablo y a diversas comunidades y personajes en relación con Pablo. Bueno, en el Nuevo Testamento ya sabemos lo que tenemos. Hay hasta 14 cartas se han atribuido a Pablo y se han incluido como tales en nuestras Biblias. Pero ya pronto se vio que la carta a los hebreos no era realmente de Pablo, y lo mismo sucedió con las cartas a Timoteo y Tito. Otras 3 cartas más, Efesios, Colosenses y Segunda Tesalonicenses, son rechazadas por los autores generalmente como directamente paulinas, pero todavía suscitan discusiones entre los estudiosos, las 3. La carta a los hebreos y las cartas pastorales suscitan muy pocas dudas.
claramente parece que no son de Pablo. En cambio, las otras que hemos dicho, Colosenses, Efesios, Segunda Tesalonicenses, todavía provocan algunas contiendas, algunas polémicas más que contiendas, sobre si eran o no eran realmente paulinas. Aparte de eso, se discute sobre muchos textos incluidos en las cartas que hemos llamado auténticas, de modo que prácticamente podríamos decir que el Corpus Paulinum, es decir, el conjunto de cartas que se contienen en el Nuevo Testamento de Pablo, viene a ser prácticamente como una antología de textos paulinos desarrollados a veces por autores que compusieron algunas partes, algunas piezas que les parecieron interesantes para difundir el pensamiento del apóstol, aunque fueran escritos por ellos, no fueran escritos directamente por el apóstol. Por tanto, tenemos, como digo, una colección de textos paulinos y pospaulinos e incluso algunas piezas prepaulinas, algunos himnos que se incluyen en las cartas y que se consideran que vienen de antes de San Pablo, ¿no? Y se publicaron en las cartas en un rápido proceso editorial. Fue muy deprisa. La composición del conjunto de las cartas paulinas se produjo muy pronto, ¿no? Ya a principios del siglo II ya, ya había algo tenía que ver porque en la carta a San Pedro, de San Pedro, perdón, se dice, se alude a estas cartas paulinas, incluso a la polémica que suscitaban, puesto que muchos no las entienden bien, dice, ¿no? En la carta de San Pedro. Bueno, esta colección fue considerada normativa o canónica en lo que se suele denominar como la Gran Iglesia. Es decir, el conjunto de la Iglesia que no lo formaban o en el que no formaban parte algunos grupos marginales, pero el conjunto de la Iglesia, lo que se ha dado es llamar la Gran Iglesia, que podríamos llamar mejor Iglesia Católica. Lo que pasa es que, claro, los protestantes no quieren ahí hablar de Iglesia Católica. Pues esta Iglesia común, esta Iglesia grande, reconoció las cartas paulinas como canónicas ya en tiempos muy, muy primitivos. La influencia de este bloque de cartas y la importancia que se le atribuyó a su autor hizo que otros escritos del Nuevo Testamento se situaran en relación con ella. Así sucedió con las cartas de Pedro, la carta de Judas. Por contraste, la carta de Santiago parecería que estaba en conflicto o en cierta contraposición, al menos con algunas de las afirmaciones que encontramos en las cartas paulinas. También el libro de los Hechos de los Apóstoles podríamos entenderlo como una reacción al cuerpo de las cartas paulinas, porque hay un detalle muy curioso en los Hechos de los Apóstoles, en el libro canónico de los Hechos de los Apóstoles, y es que no se dice nunca que Pablo escribiera nada. Y ese nombrar eso, hombre, teniendo la importancia que han tenido después ese conjunto de cartas, pues da la impresión de que es pretendido y que hay una cierta reticencia en el autor frente a las cartas paulinas o en las comunidades a las que a las que Lucas quería tranquilizar, mostrando una determinada figura de Pablo. Pablo fue ciertamente alguien muy importante. Dejó profunda huella en el cristianismo para siempre. Pero ya hemos dicho que suscitaba tanto admiración como rechazo con facilidad, ¿no? Y además se le utilizó a Pablo para patrocinar ideas que él nunca había propuesto realmente y mucho menos defendido. Por eso
fue inevitable que surgieran muchas obras que pretendían mostrar la figura de Pablo con rasgos ideológicos bien diversos. Un intento de poner orden en el caos de obras e ideas fue el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente, que pretende limar en la biografía e ideología de Pablo las aristas que lo harían rechazable a muchos grupos. Es decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles está en una línea de hacer un Pablo más aceptable para todos y evitar o solucionar y zanjar muchas de las polémicas que en torno a él se seguían moviendo. Los escritos no canónicos ya, que no están en la Biblia, en relación con Pablo, son de los tres tipos que podíamos esperar: cartas, obras narrativas y apocalipsis. La división es bastante inadecuada porque en las cartas se incluyen elementos narrativos y las narraciones, como ahora veremos, contienen correspondencia atribuida al apóstol. Sea lo que sea, la división es cómoda para su utilización. Diciéndolo de una forma sencilla, tenemos Hechos de San Pablo, tenemos Carta de San Pablo y tenemos Apocalipsis de San Pablo, todo ello también apócrifo. Empezamos por la carta apócrifa. Hay un librito, lo digo de antemano, que se llama Los Apócrifos Testamentarios de Bauer, que está en esta colección de actualidad bíblica, que fue buenísima. Digo fue porque hace muchos años que se publicó, en la que se contienen, en la colección Actualidad Bíblica, se contienen libros que tradujeron y presentaron obras fundamentales para conocer el pensamiento, no solo de Pablo, sino de toda la Sagrada Escritura, ¿no? Esta colección roja con el número grande abajo. En este concreto lo cito aquí ahora porque en él tenemos un inventario muy breve, porque aquí en este no se contienen el texto de los apócrifos, salvo en algunos casos. Es una presentación de los libros que existen o de las obras que existen, ¿no? Bueno, pues en este encontramos algunos o citados, la mayoría de las que ahora voy a citar. Bueno, carta apócrifa. Digo que la primera sería la carta a los de la Odisea. Os la incluí, esa carta, el otro día en uno de los temas. La podéis ver, me parece que fue hace dos temas, cuando hablábamos de Efesios y Colosenses. Pues, ¿por qué la ponía allí? Pues porque en la carta a los Colosenses que tenemos en la Biblia, en 4:16, se menciona una carta escrita por San Pablo a los de la Odisea. Dice así: cuando hayáis leído vosotros esta carta, haced que se lea también en la iglesia de la Odisea, y la de allí, leedla también vosotros. Sin embargo, esa carta no la tenemos. No tenemos ninguna carta de San Pablo a los de la Odisea. ¿Dónde está esa carta? La primitiva iglesia parece no conocerla. Algunos, y ya lo recogíamos cuando hablábamos de la carta a los Efesios, algunos dicen que esa carta a la Odisea es la que nosotros conocemos ahora como carta a los Efesios. Y que esa carta era una carta circular que se le había ido poniendo el nombre de la comunidad a la que se llevaba y se había conservado finalmente el ejemplar que se había enviado a Éfeso. Con lo cual, esa es la carta a los de la Odisea que cita la carta a los Colosenses. Pero eso no satisfizo mucho a la gente
a los cristianos primitivos que estaban muy interesados con las cosas de San Pablo y dijeron, aquí falta una carta a los de la Odisea. Y entonces hicieron una cosa muy sencilla. Recogieron textos de otras cartas, los agruparon y dijeron, esta es la carta de los de la Odisea. Esa carta ha llegado a nosotros solo en latín. No nos ha llegado en griego. Y es una carta hecha a base de frases tomadas de otras cartas, como digo. Principalmente tomadas de la carta a los filipenses. Pero están agrupadas ahí sin método alguno. Se nota enseguida que es un centón de frases de San Pablo. Se incluía, hasta hace poco tiempo, cuando se publicaba la Vulgata, es decir, cuando se publicaba la Biblia en latín, al final se le incluía esta carta a los de la Odisea con otros textos apócrifos que se consideraban piadosos y dignos de ser conservados. Las últimas ediciones de la Vulgata ya no suelen incluir estos libros apócrifos. La tercera carta a los Corintios. Hemos hablado de otra carta también apócrifa. Es una carta que se contiene en realidad en otro libro que ahora vamos a presentar, en los Hechos de Pablo. En realidad, bajo el nombre de Tercera Corintios, hay dos escritos unidos. Una carta de los Corintios a San Pablo y la respuesta del apóstol rebatiendo las falsas doctrinas que los corintios denunciaban. Pero estas cartas no tienen garantía ninguna y no fueron aceptadas nunca y están, como digo, incluidas dentro de los Hechos de Pablo como parte de ese libro narrativo. Hay una carta también que se llama Carta a los Alejandrinos que la cita el canon de Muratori. El canon de Muratori es como su mismo nombre dice, una lista, un canon, una lista de libros del Nuevo Testamento o que no se aceptan en el Nuevo Testamento también. Es una de las primeras listas de libros del Nuevo Testamento que conocemos. Bueno, pues en el libro, en este canon de Muratori, se nombra una carta a los alejandrinos, pero rechazándola, diciendo que la compuso Marción, ese hereje famoso, y no se ha conservado el texto de esta carta a los alejandrinos. Por cierto que denota también la nostalgia, la extrañeza que existía de que en todo el Nuevo Testamento no haya ningún escrito que tenga a Alejandría como protagonista, ¿no? Siendo de una ciudad tan importante que tuvo, sabemos, una iglesia tan importante desde muy antiguo, ¿no? Ya sabéis que los alejandrinos, la iglesia de Alejandría, se considera fundada por San Marcos, que después de haber tenido sus dificultades y sus reconciliaciones con San Pablo, habría ido a Alejandría y habría fundado allí una comunidad, con la cual ciertamente no aparece ninguna referencia en el resto del Nuevo Testamento. Y tenemos una cosa más curiosa, y es una correspondencia entre San Pablo y Séneca. Son 14 cartas, muy breves, de las cuales se presentan como de Séneca a Pablo 7, no, mejor dicho, 8. 8 se presentan como de Séneca a Pablo y 7, no, 8 y 6, 14. Y 6 como respuestas de Pablo a Séneca. Son cartas escritas en latín y son muy antiguas, probablemente del siglo III, es decir, son muy, muy antiguas.
este Bauer, que hemos dicho aquí, ¿no?, las califica diciendo que se caracterizan por su falta de contenido, penuria ideológica y torpeza de estilo. Hace un buen repaso. Y eso, que la cuestión del estilo es uno de los temas favoritos de estas cartas. Porque en estas cartas parece que Séneca lo único que hace es reprocharle a San Pablo que, teniendo un mensaje tan grande y tan importante, escriba tan mal. Hombre, tan mal no escribía San Pablo. Pero claro, había una cierta polémica dentro de la gente que conocía los escritos de Pablo y decía que era una lástima que no fuera un escritor más pulido retóricamente y literariamente, y sin embargo tuviera un contenido tan sublime. San Jerónimo, en De Viribus Illustribus, afirma que eran leídas por muchos. O sea que esas 14 cartas no se perdieron fácilmente, sino que estuvieron en manos de muchos durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues Séneca comunica al apóstol la profunda impresión que ha experimentado con la lectura de sus cartas, porque es el Espíritu Santo que está en ti y sobre ti el que expresa esos pensamientos tan elevados y admirables, le dice Séneca a San Pablo, ya, como veis, cristianizado del todo, aún antes de empezar. Sin embargo, al filósofo no le gusta el estilo detestable con el que Pablo escribió esas cartas. Por eso le aconseja: desearía que fueras más cuidadoso en otros puntos, a fin de que a la majestad de la idea no le falte el lustre del estilo. Es decir, tenemos a un Séneca ya de entrada muy cristianizado, un poco escandalizado y molesto porque la sublimidad del mensaje cristiano se haya expuesto en un estilo muy mejorable. Lo que el autor quería, el autor de estas cartas, de las 14, se ven que son todas de la misma mano, pues lo que quería es que las cartas auténticas de San Pablo fueran leídas en los círculos cultos de la sociedad romana, a pesar de sus defectos literarios. Porque, dice las cartas, porque los dioses hablan a menudo por boca de los simples, no por medio de los que tratan engañosamente de hacer lo que pueden con su saber. Ves que hay una polémica ahí sobre el estilo, si el estilo es importante o no es importante para transmitir las verdades del Evangelio, las verdades de Jesús. Tened en cuenta que en las mismas cartas canónicas San Pablo dice que yo no sé nada, que yo soy un inculto, pero que lo que digo es importante y lo tenéis que creer, no porque sea sabiduría de este mundo, sino porque es sabiduría divina, ¿no? Porque es inspiración de Dios. Por tanto, no tenemos en realidad ni siquiera doctrina nueva. Hay otra carta que ya no es de Pablo, pero aparecería como una carta de Tito, un discípulo inmediato de Pablo, que se escribió mucho más tarde, en el siglo V, ya muy tardía. Se le atribuye a Tito, el compañero de Pablo, no lo confundáis con el emperador. Pero el texto se apoya en la autoridad paulina para justificar un estilo de vida en estricta ruptura con el mundo. Podemos decir que es un tratado virulento contra la sexualidad. Es de un encratismo total, ¿no? Calificando todo contacto carnal, incluso dentro del matrimonio, como una caída del estado de gracia. Hubo
bastantes polémicas en torno a la sexualidad en toda esta época, venían arrastradas ya por el neoplatonismo, por un lado, y por otro lado por las ideas gnósticas que veían en la materia algo malo, ¿no? Y si la materia era algo malo y detestable, la sexualidad, donde la materia adquiere una prestancia, una situación destacada, pues la sexualidad era vista muy mal por muchos grupos, sobre todo paganos. Fijaros que en la carta a los Corintios, cuando San Pablo habla de la virginidad como algo bueno, tiene que justificar, tiene que justificar que la virginidad pues es válida a pesar de que, bueno, y el matrimonio es válido y es fundamental y es lo bueno, ¿no? A pesar de todas las polémicas que pueda haber, ¿no? Es decir, esta carta a Tito es una carta que responde a grupos que le quieren echar a San Pablo eh, la idea de que la sexualidad es mala, cosa que a San Pablo ni se le ocurrió. Critica especialmente a las comunidades de ascetas que practicaban los llamados matrimonios espirituales, donde hombres y mujeres convivían bajo un supuesto celibato que a menudo se rompía escandalosamente. Y bueno, como hubo abusos, pues hubo también detractores y hubo también gente que criticó mucho esas pretendidas uniones, esas pretendidas relaciones solo espirituales, amores platónicos, diríamos hoy día, que muchas veces dejan de ser platónicos y se rompían escandalosamente. Y entonces se presenta en esa carta a Tito, como se presenta a Pablo como el primer y más grande defensor de la castidad, citando extensamente pasajes de 1 Corintios para argumentar que el tiempo es corto y que los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. La carne es vista exclusivamente como una fuente de tentación y el alma solo puede salvarse a través de la reclusión y el control absoluto de los impulsos. Y que decir tiene que esta doctrina exagerada fue rechazada desde siempre por la Iglesia. La autoridad de Pablo pretendía justificar una estructura monárquica determinada, que es, por otra parte, la que se impuso luego más tarde, ¿no? Pero ya sin esa virulencia en contra del matrimonio, sino como una elección de la castidad, como un signo y como una vivencia perfectamente lícita dentro de la doctrina ortodoxa, de la doctrina aceptable por la Iglesia. Otro libro interesante es el Apocalipsis de Pablo. Ya dejamos las cartas. Ahora el Apocalipsis de Pablo. Es también tardío, es del siglo IV. Y es conocido por su nombre latino de Visio Pauli, visión de San Pablo. Bauer, este autor que os he enseñado ya 2 veces, Bauer lo califica y lo menciona en una corta lista de apocalipsis que él, Bauer, califica de tardíos y que ya le parece que no merece la pena dedicarles tiempo. Los nombra y no habla de ellos. Sin embargo, este Apocalipsis de Pablo, para otros muchos autores, se trata de una obra importante, porque influyó en el imaginario sobre la otra vida de la primitiva iglesia, o de la iglesia ya más desarrollada de la Edad Media. De hecho, parece que Dante lo tuvo en cuenta al escribir la Divina Comedia y que numerosos manuscritos supervivientes fragmentariamente
en muchos idiomas, pues muestran que fue muy popular y leído en esos siglos primitivos, los primeros siglos de la Edad Media. En esta obra quiere desarrollar la noticia que se da en 2 Corintios 12, según la cual San Pablo había tenido una visión del cielo. Llegó hasta el 7º cielo. Eso de séptimo no, hay que entenderlo bien, es una forma de hablar que indica hasta lo más profundo de, hasta lo más alto de, hasta lo más auténticamente cielo que podemos imaginar. Modeló, como digo ya, las creencias difundidas en la Edad Media sobre la naturaleza y la forma de la otra vida. Por eso habría que, para la historia de los dogmas y para la historia del pensamiento, e incluso para justificar muchas obras de arte, pues ya decimos como la misma Divina Comedia, pues tendría importancia. Hay también, además de la Visio Pauli, además del Apocalipsis de Pablo, hay también un Apocalipsis que se conserva o que se conservó en copto. Y es un Apocalipsis de tipo gnóstico. Está muy influenciado por la idea de los gnósticos, que son estos que tenían una idea muy confusa, muy liosas sobre las emanaciones divinas, en definitiva, sobre un Dios que se había expandido en toda la realidad. No supera mucho eso ahora. Vamos para por lo menos explicarlo ahora. Este libro se habría encontrado en Nag Hammadi con otros textos gnósticos. Su mentalidad es cainita. ¿Qué es cainita? Pues mirad, hubo una secta que retorció el rizo, ¿no? Y dijo que Caín había sido bueno porque se había opuesto al malvado Dios creador del Antiguo Testamento, al que aquellos cainitas llamaban Yaldabaoth, ¿no? Pablo, en ese libro, aparece como un iniciado que asciende no ya de 7, a través de, no ya de 7, sino de 10 cielos para trascender el mundo material y alcanzar la plenitud espiritual. En su ascenso, Pablo encuentra a un niño en la montaña de Jericó, pero ese niño resulta ser el Espíritu Santo, quien lo va guiando en su viaje místico. En los cielos inferiores, ese Pablo místico y gnóstico observa el juicio de las almas. Pero el momento culminante ocurre en el mismo cielo, donde Pablo se enfrenta al anciano. Ese anciano es una representación del Dios creador del Antiguo Testamento, aquí relacionado con el demiurgo. Demiurgo significa el creador, que intenta impedir el paso de la alma al reino del espíritu superior. Mucho lío de ideas confusas. Los digo porque luego reaparecen estas ideas muchas veces. Fijaros que no hace mucho tiempo National Geographic hizo una inversión muy fuerte en el estudio de uno de los textos gnósticos encontrados, que se llamaba el Evangelio de Judas, y ha difundido muchísimo su doctrina porque, claro, tiene que justificar la inversión. Pero el Evangelio de Judas no es otra cosa sino un texto de estos de tipo cainita, en el que Judas resulta que es el bueno, porque el que logra que Cristo pase la pasión, y al lograr eso, pues consigue que se produzca la salvación.
Entonces Judas, lejos de ser el malo, es el bueno. Fijaros que rizar el rizo, retorcer la idea y volverlo blanco negro y lo negro blanco. Y por tanto, la Iglesia, que no quería que se hiciera más daño, pues no le hizo caso a ese libro y se perdió. Pero lo encontraron los de National Geographic y lo han difundido muchísimo en estos últimos años. Bueno, Pablo supera aquel obstáculo, muestra una contraseña mística y demuestra la superioridad sobre los poderes angélicos, se sitúa por encima de los otros apóstoles, sugiriendo que él es el único que tenía el verdadero conocimiento, que lo podía transmitir. Bueno. Aparte de eso, también se han conservado algunos fragmentos de un diálogo entre Pedro y Pablo, que algunos la han llamado la predicación de Pablo. Esta obra defendía posturas judeocristianas que no admitían la divinidad de Jesús, ya que habría sido inducido por su madre a confesar sus pecados y a recibir el bautismo de Juan. Pero ya digo que se conserva muy poco de eso, una frase, algún texto que algunos lo han identificado como parte fragmentaria de ese supuesto escrito más antiguo. Y llegamos así justamente al que sería el más importante de los escritos apócrifos sobre Pablo. Y tenemos los hechos apócrifos de Pablo. Se publicó no hace mucho en la BAC esta obra en 2 tomos que contiene hechos apócrifos de los apóstoles. Un primer tomo que contendría hechos de Andrés, de Juan y de Pedro, y otro más grueso, bastante más grueso. Este más grueso, que sería hechos de Pablo y Tomás. Sin embargo, la parte dedicada a Pablo es bastante menor que la dedicada a Tomás, porque hay menos, ¿no? No obstante, tienen unas muy buenas introducciones y son bilingües. Están publicados a 2 columnas. ¿Veis? En la columna, aquí lo veo, en esta columna está en griego, mientras que en la otra está la traducción con un importante aparato de notas y de explicaciones. Es una buena edición que puede servir de verdad a los estudiosos. Como veis, no son libros prohibidos, está publicado en una editorial eclesiástica que es la BAC, ¿no? No se busquen cosas raras. Tertuliano, un autor eclesiástico, dice, de los primeros siglos, dice que este libro fue compuesto por un presbítero, un sacerdote, en Asia, hacia el año 200. El texto griego original ha llegado a nosotros fragmentariamente y también en diversas traducciones. A partir de ellas se ha reconstruido el texto completo. La obra, que originariamente circulaba como un relato extenso y unitario, fue fragmentada con el tiempo en secciones que adquirieron vida propia. Y así se formaron los hechos de Pablo y Tecla, y la correspondencia de Pablo con los de Corinto y el martirio de Pablo. Pero en realidad todo ese conjunto de obras eran los hechos de Pablo, de los que se separaron tanto el martirio de Pablo como la controversia con los de Corintio, y los hechos de Pablo y Tecla, que tuvieron una gran importancia
en la antigüedad de la que es testigo o testimonio la gran importancia que tuvo Santa Tecla en el Oriente, en toda la Iglesia oriental, y en la Iglesia occidental, pues también, dado que se la considera la patrona de Tarragona, que fue una capital, la capital de la zona oriental de Hispania, ¿no? De la parte mediterránea de España, ¿no? Bueno, pues Santa Tecla es la patrona y sigue siendo la patrona de Tarragona, y en el Oriente se la llega a llamar igual a los apóstoles. O sea, tuvo un culto enorme. ¿De dónde sale todo eso? Pues de estos escritos probablemente, ¿no? La obra, bueno, el índice de la obra, reconstruida tal como la presenta Piñero en Hechos de los Apócrifos de los Apóstoles, en este libro, es esta. Primero, conversión de Pablo y su estancia en Damasco. El viaje de Pablo de Damasco a Jerusalén, la estancia en Jerusalén, Pablo en Antioquía, y luego los hechos de Pablo y Tecla, después Pablo en Mira, Pablo en Sidón, Pablo en Tiro, Pablo en Éfeso, donde hay una historia curiosísima, que es que Pablo habría bautizado a un león. Esa pieza es también prácticamente una pieza separada. Pablo en Filipos, y ahí tenemos la correspondencia de Pablo con los corintios. Le sucede la estancia de Pablo en Corinto, el camino de Pablo a Roma y el martirio del santo apóstol Pablo en Roma. En esta obra se incluye al principio de los hechos de Pablo y Tecla la famosa descripción física de Pablo, que ha servido de modelo durante muchos siglos. Aunque está aquí, la leo directamente. No, vamos a leerla aquí, en 5.3. Es que es una descripción muy curiosa, ¿no? Dice, bueno, que un cierto varón llamado Onesíforo, al oír que Pablo había de llegar a Iconio, salió al encuentro de él con sus hijos Simias y Zenón, y con su mujer Lectra, para recibirlo en su casa. Tito, en efecto, le había explicado cuál era la apariencia de Pablo, pues no lo había visto aún corporalmente, sino solo en espíritu. Anduvo Onesíforo por el camino real que lleva a Listra y se situó allí de pie para esperarlo, comparando a todos los que venían con la descripción de Tito. Vio pues que se acercaba Pablo, hombre pequeño de estatura, calvo, de piernas arqueadas, vigoroso, cejijunto, de nariz un tanto sobresaliente, mas lleno de gracia. Unas veces parecía un hombre y otras tenía el rostro de un ángel. Veis que hay una descripción en la que en realidad a Pablo se le presenta muy feo, pero luego se dice que estaba lleno de gracia, que era agradable, ¿no? Que era atractivo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué esta descripción tan extraña? Pues porque luego se va a hablar de que Tecla, pues se enamoró de alguna manera de Pablo, pero no se pudo enamorar de su físico, se enamoró de su espíritu y de su doctrina. Y para que no haya duda, por un lado, Santa Tecla ve con sus ojos muy pocas veces directamente a Pablo, si es que lo ve alguna. Y sobre todo, si lo vio, lo que vio fue este hombre que no era como para enamorar, ¿no? Por eso esa descripción. Curiosamente, esa descripción ha hecho fortuna y es la que ha condicionado toda la iconografía de San Pablo, ¿verdad? Fijaros
que ya en este mural de San Pablo y Santa Tecla, a ver que me cuesta mucho trabajo que esto funcione al revés. Veis ahí la figura de San Pablo, que es y la de Santa Tecla, y Pablo pues tiene esas características que no lo hacen precisamente guapo, pero que sin embargo, como digo, son las características que se han difundido luego en la iconografía sobre San Pablo. Como digo, el libro entero de los Hechos de Pablo, sobre todo en la parte dedicada a Santa Tecla, defiende una forma extrema de ascetismo que subordinaba la salvación a la renuncia total de la sexualidad. Son benditos, según esa mentalidad, aquellos que mantienen su carne casta, pues se convertirán en templos de Dios. Se llega a sugerir que no hay acceso a la vida eterna sin la renuncia al matrimonio. Un aspecto notable de esta doctrina es la autonomía que reconoce a la mujer. Podríamos hablar de un auténtico feminismo desde una mentalidad muy lejana a la nuestra, pero el rechazo del matrimonio en esta obra y en el ambiente en el que se mueve esta obra tenía mucho del rechazo de las mujeres a las formas matrimoniales que le imponían una auténtica servidumbre, y también al papel que la maternidad podía tener en esos ambientes bastante en los que la mujer estaba demasiado sometida, ¿no? Por tanto, esta defensa de la necesidad de que la mujer se libere del matrimonio tiene bastante de una búsqueda de la liberación de la mujer, ya digo, desde presupuestos doctrinales y mentales muy distintos de los nuestros, ¿no? Bueno, ahí aparece Tecla. Tecla es una joven noble que tras escuchar a Pablo sin verlo, decide abandonar su prometido y seguir a Pablo en sus viajes. Esto provocará innumerables condenas y torturas de las que la joven sale ilesa. ¿Por qué? Pues porque el novio evidentemente se enfada terriblemente. La misma madre de Tecla, que no quiere quedar mal con el novio, se pone de parte del muchacho y ataca a su propia hija. Los gobernadores determinan que si se consiente lo que está haciendo Tecla, pues está trabajando en contra del orden social. Además, otra cosa curiosa en el libro, ¿no? Tecla se bautiza a sí misma, lanzándose a un foso donde hay focas devoradoras que fueron aniquiladas por un rayo divino, ¿no? Y aquí empezamos a mezclar lo divino con los prodigios, con ideas un poco sacadas de quicio. Y Pablo le dará el encargo de predicar la palabra de Dios. Es decir, Tecla será prácticamente una diaconisa o prácticamente un presbítero. Tendrá misiones apostólicas. De hecho, ya os digo que en la Iglesia Oriental se la llama Isa Apostolón. Isa es igual a los apóstoles, ¿no? Por otra parte, en este libro de los Hechos de Pablo, aparte de esta historia de Tecla, aparecen también muchos milagros de Pablo. Entre los prodigios más destacados se encuentran la resurrección en Antioquía del hijo de un señor llamado Panchares, la resurrección de Frontina en Filipo, el prodigio del león bautizado por Pablo. Pablo bautiza a un león que se le acerca con humildad. Más tarde en Éfeso el mismo león se niega a atacarlo en el circo y lo protege contra otros animales. Otros milagros
aparece en la protección divina en el martirio de Pablo, que al ser decapitado incluso, otro prodigio más, no echa sangre, sino leche. Es frecuente en algunos martirios apócrifos o legendarios en los cuales el mártir no echa sangre sino leche, ¿no? Es una forma de indicar la pureza del personaje, ¿no? También hay, después de ser decapitado, una aparición de San Pablo a Nerón, al emperador, para advertirle de la sentencia divina que se le cumplirá muy pronto. Bueno, ¿qué sacamos de todo esto? Las cosas muy extrañas, como veis. Si alguien tiene paciencia y ganas, los libros están asequibles y son fáciles de encontrar. Y incluso en internet encontráis no ediciones tan buenas como esta, pero sí se encuentran hechos de Pablo traducidos que se pueden, con cierta facilidad, se pueden encontrar en internet. La literatura, ¿qué concluimos de todo esto? Pues que la literatura apócrifa sobre San Pablo es un testimonio de la importancia y pluralidad de la figura del apóstol. Cada libro apócrifo ilumina un aspecto diferente de la experiencia que sus conocedores tuvieron al encontrarse con él. El canon del Nuevo Testamento seleccionó aquellas obras que presentaban una visión más equilibrada y eclesialmente sostenible de Pablo, pero los apócrifos conservaron los extremos de su legado. En ellos Pablo sigue siendo el apóstol de la gente, pero un apóstol que habla en los términos de su tiempo, respondiendo a las ansiedades de una cristiandad que todavía estaba definiendo sus fronteras. En estos textos descubrimos no solo quién fue Pablo, sino qué expectativas religiosas tenían los cristianos de los primeros siglos de nuestra era y cómo querían que fueran sus referentes religiosos. El análisis de esta obra nos muestra que la figura del Pablo fue muy plural en el cristianismo primitivo y que se destacaron algunos aspectos muy diversos de Pablo. Así, para algunos, Pablo será taumaturgo, es decir, hacedor de milagros, y asceta, por ejemplo, lo ha hecho de los apóstoles, ya lo hemos dicho. También el gran defensor de la castidad en todos los hechos de Pablo y Tecla, ¿no? Y ya vimos que en aquella carta de Tito, pues también aparecía este tema con mucha fuerza. El Pablo gnóstico e iniciado. Pablo también fue cogido por los gnósticos como un místico que permitía una iniciación y un ascenso hacia la plenitud. También el Pablo moralista, Pablo que da normas morales y conduce a una vida auténticamente ascética. Y finalmente el Pablo filósofo y ciudadano, que aparece en la correspondencia de Séneca, ¿no? Pablo quiere presentarlo como puente entre intelectualidad romana, por un lado, y la doctrina evangélica. Su doctrina es superior a la ética clásica, pero no tenemos que escandalizarnos de que tenga un estilo deficiente, ¿no? Ya lo hemos dicho. La figura de Pablo, por tanto, es mucho más rica y sugerente que la que descubrimos en el Corpus Paulinum del Nuevo Testamento. Aunque muchos de los libros apócrifos fueron formalmente rechazados, su contenido sigue mostrando las bases del pensamiento cristiano
tanto en su nacimiento como a lo largo de la historia. Bueno, como diría San Agustín, ha llegado el momento de despedirnos, y tenemos que volver cada uno a nuestras ocupaciones habituales. Eso lo decía San Agustín al final de un sermón. Y dice, bueno, me gustaría haber dicho muchas más cosas y mejores. Otro con más ciencia y tiempo y capacidades que yo lo habría hecho mejor. Me figuro que esas afirmaciones pues son incluso un poco subidas de tono. Así es que simplemente, si os he ayudado a leer a San Pablo, a conocer un poquito mejor a San Pablo y a entender un poco mejor lo que San Pablo nos comunica en el Nuevo Testamento, pues habremos logrado algo que ha merecido la pena. Así es que buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta un próximo curso, si tenemos la suerte y la capacidad de llevarlo a cabo.